Imagina la escena. Estamos en el corazón de la América rural, Oregón, y de repente llega un gurú carismático de la India y promete, bueno, una utopía. Una utopía, sí. Una comunidad basada en el amor libre, la meditación, una forma completamente nueva de vivir. Y miles de personas. Y no hablamos de gente ingenua, ¿eh? Hablamos de médicos, abogados, profesionales con estudios de todo Occidente que lo dejan absolutamente todo para seguirle. Y para construir una ciudad desde cero, en mitad del desierto. Exacto. Pero claro, esa utopía no tarda en mostrar una cara mucho más oscura. Muchísimo más. Es que en muy pocos años, la comunidad pasa de, no sé, plantar lechugas orgánicas a tener su propia fuerza policial, Armada hasta los dientes. con rifles semiautomáticos, ¿no? Con UCIs. Sí. Pasan del amor libre a elaborar listas negras con objetivos para asesinar. Es increíble. Y lo más alucinante es que llegan a ejecutar el mayor ataque bioterrorista en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Una operación que puso en jaque al mismísimo FBI. Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble y a ratos delirante historia de Bhagwan Sri Rajneesh, que luego se hizo llamar Osho, y de su comuna Rajneeshpuram. Sí, vamos a intentar desgranar con los documentales y los informes de la época cómo un movimiento espiritual se convirtió en una organización que aterrorizó a todo un estado. La pregunta es inevitable. ¿Cómo se tuerce todo de una forma tan radical? ¿Cómo se pasa de la meditación a esto? Pues para entender el final yo creo que hay que empezar por el principio, por la filosofía que lo sostenía todo. Claro. Porque Bhagwan no era un charlatán cualquiera. Era un profesor de filosofía, un intelectual brillante, muy crítico con las religiones tradicionales, con el socialismo que había en la India, de provocación. O sea, no venía a proponer más de lo mismo. Para nada. Su gran idea, la que de verdad atrajo a tantos occidentales, era una síntesis que él llamó Sorba el Buda. Sorba al Buda, me suena muy potente. Es que lo es. Proponía unir la espiritualidad y la meditación de Oriente, la parte de Buda, con el materialismo, el capitalismo y la alegría de vivir de Occidente, que es la parte de Sorba el griego. Ah, qué buena mezcla. Claro. No tenías que renunciar a nada. Podías meditar por la mañana y conducir un coche de lujo por la tarde. Ahí está la clave. Porque muchos movimientos espirituales de la época te pedían votos de pobreza, austeridad. Y él les decía, no, podéis tenerlo todo. Precisamente. Y a eso súmale su defensa a ultranza de la libertad sexual, que en los 70 y 80 era un imán, y sus famosas meditaciones dinámicas. Que no eran las típicas de estar sentado en silencio. Para nada. Eran sesiones muy físicas, muy catárticas, con gritos, llantos, a veces incluso violencia. Estaban diseñadas para liberar todas las represiones de la sociedad occidental. Entiendo. Para un abogado de Múnich o una dentista de Los Ángeles que se sentían atrapados, esto debía ser una explosión de libertad. Exacto. Pero claro, de ahí a mudarse a Oregón, ¿Qué pasó en la India para que dieran ese salto? pues problemas. Básicamente, su ashram en Pune se había convertido en un foco de controversia. Había rumores de drogas, de prostitución y sobre todo una investigación del gobierno indio por evasión masiva de impuestos. O sea que la cosa se puso fea. Muy fea. Así que en 1981, la cúpula decide hacer las maletas. Y aquí entra en escena la figura clave de toda esta historia, Ma Anand Sheela, su secretaria personal. Su mano derecha, una mujer que por lo que se ve en los documentales era absolutamente formidable. Y temible. Ella es la que orquesta toda la operación. Compra un rancho gigantesco y aislado en Oregón por casi $6 millones. Una fortuna para la época. Y moviliza a miles de seguidores para construir, literalmente, una ciudad. En tiempo récord levantan casas para 7.000 personas, centros comerciales, restaurantes. Un aeropuerto o un embalse es una proeza de ingeniería y organización. Totalmente. Y el símbolo máximo de ese poder, de esa fusión de lujo y espiritualidad, eran los Rolls Royce del gurú. Los 93 Rolls Royce. Exacto. Cada día, Osho conducía uno diferente por los caminos del rancho, muy despacio, mientras miles de sus seguidores, todos vestidos de rojo y naranja, se arrodillaban a su paso. Era un ritual diario, de adoración. Vale, tenemos una ciudad autosuficiente, miles de fieles y un líder con una flota de coches de lujo. El sueño de Zorba el Buda hecho realidad. El problema es que esa utopía no estaba en una isla desierta, claro. Claro, tenía vecinos. ¿Y qué vecinos? Pues sí. Justo al lado estaba Antílop, un pueblo de apenas 40 habitantes. ¿40?
40. La mayoría jubilados, ganaderos, gente muy conservadora que iba a la iglesia los domingos. ¿Imagina el choque cultural? Brutal. De repente ven llegar a miles de personas vestidas de rojo, que practican el amor libre y adoran a un tipo con barba y turbante. Para ellos era la llegada de una secta satánica, vamos. Y para los seguidores de Osho, los de Antelope eran unos paletos intolerantes. El conflicto era inevitable. Totalmente. Pero el detonante real fue legal, fue por un tema de urbanismo. Las leyes de Oregón son muy estrictas para proteger el suelo agrícola. No puedes construir una ciudad en un rancho así como así. Claro, cuando las autoridades del condado de Wasco les empiezan a poner pegas, la comuna decide pasar al ataque. Y si Osho era el ideólogo, Ma Anand Sheela era la general que dirigía la guerra. Y Osho en esta época estaba en un voto de silencio público, ¿no? Exacto, y esa es la clave de todo. La figura que emerge con una fuerza arrolladora es Ma Anand Sheela. Ella era la arquitecta y la ejecutora de toda la estrategia. Y su estrategia no era dialogar, era arrollar. ¿Cómo? ¿Qué hicieron? Intenta engañar a los funcionarios, diciendo que solo son simples agricultores. Cuando eso no cuela, empieza una campaña de hostigamiento brutal. ¿A qué nivel de hostigamiento nos referimos? A todos los niveles. Desde comprar todas las propiedades de Antelope para tomar el control de su ayuntamiento y cambiarle el nombre a Rajneesh, ¡Qué fuerte! hasta intimidaciones personales. Los seguidores se plantaban durante horas frente a las casas de los comisionados del condado. Hay testimonios de cómo le pinchan las ruedas a un planificador o, en un gesto increíble que se ve en las grabaciones, la propia Sheela le pone la zancadilla a un fiscal del estado. O sea, una declaración de guerra abierta. Sin duda. Entiendo la tensión, el acoso, pero de ahí a cometer un atentado terrorista hay un salto enorme. ¿Cuál fue el punto de inflexión? El control político. Se dieron cuenta de que para ganar la guerra urbanística necesitaban controlar el gobierno del condado. Y para eso tenían que ganar las elecciones de noviembre de 1984. Y Sheela diseñó un plan de película de espías. Un plan en 2 fases, creo recordar. Sí, la primera parte era el programa Share a Home. Espera, para conseguir votos, decidieron importar a miles de personas sin hogar de todo el país. La logística de eso ya suena locura. Fue una locura. Fletaron autobuses por todo Estados Unidos y se trajeron a miles de homeless a Rajneeshpuram. Les prometían comida, techo, una nueva vida. Y la única condición real era que se registraran para votar por ellos. Exacto. Pero el plan fue un desastre. La gente que trajeron tenía problemas de salud mental, adicciones, hubo peleas constantes, un caos absoluto. Para controlarlos, llegaron a mezclarles el tranquilizante Haldol en la cerveza. Eso es tremendo. ¿Y qué pasó con el plan de las elecciones? Que no funcionó. Las autoridades se dieron cuenta de la jugada e implementaron una norma de emergencia que exigía que cada nuevo votante se registrara individualmente, haciendo imposible manipularlo en masa. Y ahí es cuando se les va de las manos. Ahí es cuando Sheela y su círculo íntimo deciden pasar a la fase 2. Su razonamiento fue, si no podemos sumar más votos para nosotros, impidamos que los demás puedan votar. ¿Y cómo piensas hacer eso? ¿Encerrando a la gente en sus casas? Peor, haciendo que estuvieran demasiado enfermos para salir de casa el día de las elecciones. No me digas que. Sí. Montaron un laboratorio secreto en una cabaña del rancho dirigido por una seguidora que era médica y empezaron a cultivar bacterias de salmonela. Madre mía. En septiembre de 1984, a modo de prueba, varios miembros del grupo fueron a la ciudad de Dedales, la sede del condado, y contaminaron deliberadamente las barras de ensaladas de 10 restaurantes locales. El resultado es aterrador. 751 personas envenenadas, 45 hospitalizadas. Y lo más increíble es que al principio nadie les echó la culpa. ¿Cómo es posible? Porque era impensable. Las autoridades sanitarias del Estado y los CDC, el Centro para el Control de Enfermedades, asumieron que era un brote normal por mala higiene. Claro. La idea de que un grupo espiritual cultivara salmonela en un laboratorio secreto para ganar una elección local era, de ciencia ficción. Nadie lo conectó. Esa audacia fue su mejor coartada. Hay que pararse a pensar en esto. Estamos hablando de médicos y abogados, gente con una educación exquisita, planeando y ejecutando un ataque terrorista contra sus vecinos. Y no se detuvieron ahí. Una vez que cruzaron esa línea, todo era posible. Los documentos posteriores revelaron que la salmonela era solo el principio. Había más planes. Muchísimos.
Su objetivo principal se convirtió en el fiscal federal Charles Turner, que los estaba investigando por fraude migratorio. Planearon asesinarle. Alucinante. También intentaron envenenar a 2 comisionados del condado que visitaron el rancho dándoles agua con Haldol. Uno casi muere. Y intentaron quemar la oficina de planificación del condado para destruir archivos. Mientras todo esto pasaba, ¿qué sucedía dentro de la comuna? ¿Osho estaba al tanto? Esa es la pregunta del millón. Él siempre mantuvo que no sabía nada. Pero lo que es seguro es que la paranoia de Sheila se había descontrolado. ¿En qué sentido? Instaló un sistema masivo de escuchas y micrófonos por todo el rancho. Grababa a todo el mundo. Incluso las conversaciones en la habitación privada de Osho. Con lo cual, la tensión entre ellos dos tuvo que crecer muchísimo. Muchísimo. Osho, rompiendo su silencio en privado, exigía más y más lujos. Quería un reloj con diamantes de $1 millón, y Sheila sentía que el control se le escapaba de las manos. Y supongo que en un ambiente tan paranoico, la violencia acaba por volverse hacia adentro. Inevitablemente. El punto de inflexión final es un intento de asesinato dentro de la propia cúpula. Sheila y su grupo intentan matar al médico personal de Osho con una inyección de adrenalina. ¿Por qué? Lo veían como una amenaza a su poder, alguien que podía influir en Osho. El ataque falla, pero la confianza interna se rompe por completo. En septiembre de 1985, Sheila se da cuenta de que ha perdido la partida. ¿Y huye? Coge a su círculo de confianza un montón de grabaciones y documentos y se fuga a Europa. Y ese es el momento que Osho aprovecha para romper su silencio público. De una forma espectacular. Convoca una rueda de prensa multitudinaria y lo suelta todo. Acusa a Sheila del ataque bioterrorista, de los intentos de asesinato, del espionaje. La culpa de todo. De todo. La llama fascista, públicamente, y dice que su grupo se ha comportado como una banda de matones. Básicamente la sacrifica para salvarse a sí mismo. Y al hacer eso le abre la puerta de par en par al FBI. De par en par. Con la confesión pública del líder, el FBI y la policía estatal inician una investigación masiva en el rancho. Y allí encuentran todo. El laboratorio, las bacterias, las grabaciones de Sheila. El puzzle encaja. Y el colapso es inmediato, supongo. Rapidísimo. Osho intenta huir del país en un jet privado con dinero y joyas, pero lo arrestan en Carolina del Norte. ¿Y qué pasa con ellos al final? Con Osho y con Sheila. Es una de las partes más controvertidas. Osho, para evitar un juicio por los crímenes más graves, llega a un acuerdo. Se declara culpable de delitos menores de fraude migratorio, paga una multa de $400,000 y es deportado. ¿Y Sheila? A Sheila la extraditan de Alemania. La condenan por el ataque con salmonela y el intento de asesinato, pero de una sentencia de 20 años cumple solo 29 meses en una prisión de mínima seguridad. 29 meses. 29 meses por buen comportamiento. Al final, la utopía se disuelve, el rancho se vende, y hoy, fíjate, es un campamento de verano para jóvenes cristianos. La historia es alucinante. Es un caso de estudio perfecto sobre el poder del carisma, la dinámica de las sectas y cómo la búsqueda de una utopía puede convertirse en la peor de las distopías. Y plantea una cuestión muy importante sobre las fuerzas del orden. No hablamos de un grupo de hippies. Era una corporación multimillonaria con gente muy inteligente que desafió al sistema legal y cometió actos de terrorismo a una escala nunca vista. El FBI los subestimó. Totalmente. Las autoridades locales y el FBI subestimaron gravemente la amenaza que representaban, porque venía disfrazada de espiritualidad. Se dieron cuenta demasiado tarde. Y esto nos lleva a una reflexión final, que es casi lo más inquietante de todo. Años después, con el documental Wild Wild Country, la figura de Ma Anand Sheila resurgió. Sí. Y curiosamente se convirtió en una especie de ícono para algunos. La ven como una mujer fuerte, una girl boss, que se enfrentó al poder, sin importar los medios. Exacto. Y esto nos deja con una pregunta muy incómoda para reflexionar. En un mundo como el actual, que a menudo celebra el liderazgo fuerte, disruptivo, el que hace lo que hay que hacer, ¿dónde ponemos la línea? ¿Cómo distinguimos a una líder empoderada de una manipuladora peligrosa? Exacto. Y sobre todo, ¿qué dice de nosotros nuestra fascinación por estas figuras tan complejas, carismáticas y en última instancia tan oscuras?